Vamos a leer del Salmo 25. Salmo 25, pueden buscar en sus Biblias el Salmo de David, Salmo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Eterno Dios y Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre en el día de hoy. Ayúdanos a confiar en ti y guíanos en tu verdad. Danos la fuerza para dejar aquellas cosas, Señor, que nos estorban en nuestro camino espiritual, y que nos tornemos a tu misericordia, y en tu misericordia perdónanos de nuestros pecados. Libértanos de todas las trampas que el enemigo pone delante de nosotros y ayúdanos a temerte a ti, oh Señor. Ten gracia por sobre nosotros cuando nuestros corazones, Señor, se envuelven con mucha tristeza. Hay pesadez muchas veces en nuestros corazones. Ten piedad de nosotros, oh Señor, y libéranos de todas aquellas cosas que quitan que nuestro corazón se enfoque en ti. Oramos, Señor, que tú guardes nuestras vidas, que tú guardes nuestros pensamientos y que nos ayudes siempre a mantener nuestra esperanza en ti. A ti, Señor, queremos dar toda la gloria, toda la honra y todo el honor en este día y siempre. En el nombre glorioso de Jesús oramos. Amén. ¿Quién es como él, cordero y león? En el trono está. Las montañas y el océano claman al Señor. Y alaba a Adonai desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba a Adonai y que toda su creación, cada pueblo y nación cante a él. ¿Quién es como él, cordero y león? Y en el trono está. Las montañas y el océano claman al Señor. Y alaba a Adonai desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba a Adonai y que toda su creación, cada pueblo y nación cante a él. Desde su esplendor de gloria, Jesús
mundo descendió, tomó la forma de un siervo, de Jesús, en la cruz murió. Quiso Dios quebrantarle como ofrenda de expiación. Cumplió toda justicia y en victoria resucitó. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. La tumba ya está vacía, Jesús, Cordero que venció. El cielo a una voz le adora, Jesús, el Padre lo exaltó. A él sea el dominio, la honra y la majestad, sabiduría y gloria por toda la eternidad. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. De tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. Rendido hoy proclamaré que tú eres Señor. Rendido hoy proclamaré que tú eres Señor. Rendido hoy proclamaré que tú eres Señor. Oh, rendido hoy proclamaré que tú eres Señor. Rendido, rendido hoy proclamaré que tú eres Señor. Rendido hoy proclamaré que tú eres Señor. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo es. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. Oh, tu nombre
sobre todo es. Nombre altísimo, te exaltaré. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, Tal y como somos nos amó. oh, Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Dios bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente aquí para ir a la palabra del Señor, pero reciban saludos todos. Les extrañamos y deseamos ver el día cuando estemos juntos para adorar al Señor. Gracias a todos los hermanos que fielmente pues envían sus ofrendas, que son parte de nuestra adoración y tan necesarias para el ministerio. Y gracias a los que lo hacen, ya sea van a la computadora, al internet, lo envían de esa manera o lo envían por correo. En fin, Dios los bendiga. Ahí donde están pueden abrir sus Biblias en Marcos capítulo 10,
versículos 46 al 52, Marcos 10, 46 al 52. Mi necesidad y su misericordia es el tema de hoy. Mi necesidad y su misericordia. Leemos en el versículo 46 de Marcos 10. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dios añada bendición y prospere su palabra en nuestros corazones. Jesús va de camino a Jerusalén, y allá va a ser rechazado por los judíos, habiendo sido traicionado en manos de los gentiles, crucificado en una cruz romana. Jesús va de camino al Calvario, y al moverse en esa dirección, él está rodeado por una gente que no entienden quién él es. Los judíos están ciegos a quién es Jesús, aunque él ha tratado de decirles y mostrarles en muchas ocasiones quién él es. Los discípulos están ciegos sobre quién él es, aunque él les ha demostrado su identidad muchas veces. Aquellos que estaban alrededor de él no le reconocen hasta después de su muerte y resurrección. Jesús va de camino a Jerusalén, él y sus discípulos, y atraviesan la ciudad de Jericó. Jericó significa un lugar de fragancia, una ciudad en donde abundaban las plantas fragantes como las rosas, bálsamo, cipres. Había miel en abundancia en Jericó. Los viajeros que pasaban a través de esta ciudad eran rodeados por los olores fragantes que emitía. Era una ciudad que realmente estaba operando conforme al nombre que tenía. Es una ciudad antigua, es una de las ciudades más antiguas que ellos, dice la historia, que han sido una de esas ciudades como Damasco, que han sido habitadas desde la antigüedad. Un comentarista dice que hubo una fragancia particular en Jericó en este día que nunca antes había estado allí, y era porque había pasado por allí la rosa de Sarón y el lirio de los valles, Jesús. Y en este día en particular, los caminos estaban llenos, había mucha gente, todo Israel caminando hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. Y había en el camino un hombre ciego que lo vamos a ver ya mismo en su historia. Pero en el camino, porque lo vemos en el texto paralelo, Jesús entrando a esta ciudad también se topa con un hombre rico llamado Zaqueo, que era pequeño de estatura, que quería ver a Jesús y se trepó en un árbol. Era un cobrador de impuestos. Y cuando Jesús lo vio allá en el árbol, le dice: Zaqueo, baja del árbol, que hoy tengo que pasar por tu casa.
Pero la historia de hoy es sobre un hombre que era ciego. Y la mayoría de la gente que allí, las multitudes que estaban allí caminando, no sabían quién era Jesús. Solo algunos de ellos conocían que era el Hijo de Dios. Pero había uno entre ellos, entre la multitud, con una visión espiritual 20/20, y esa es la historia del día de hoy del ciego Bartimeo. ¿Queremos nosotros mirar el corazón o queremos realmente mirar a nuestro corazón cuando miramos la historia de Bartimeo? Y dejar que Dios nos hable y nos muestre lo que Él hizo por este ciego, que Él también puede hacer por todo aquel que clama a Él con fe. 3 cosas vamos a ver. Una, el clamor de Bartimeo por la misericordia de Cristo, eso es número 1. El clamor de Bartimeo por la misericordia de Cristo, número 2. O más bien, número 1, la necesidad de Bartimeo por la misericordia de Cristo. Número 2, el clamor de Bartimeo por la misericordia de Cristo. Y número 3, la experiencia personal de Bartimeo con la misericordia de Cristo. Bartimeo significa el hijo de Timeo. Marcos hace la traducción para el beneficio de sus lectores gentiles. Así que número 1, Bartimeo, su desesperada necesidad por la misericordia del Señor. En el versículo 46, entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Lo primero que vemos es que era ciego. Ciego quizás por algún accidente, alguna enfermedad, alguna condición sanitaria. Era muy común la ceguera en Israel en los días bíblicos. Lo es en los tiempos de ahora. Tenemos a un hombre que nunca había visto el sol salir ni el sol ponerse. Quizás tampoco, obviamente no había visto la sonrisa de un niño. No había visto la belleza de la creación de Dios. Vivía en un mundo muy cerrado. Vivía en un mundo de oscuridad. Además era un mendigo. Un hombre que no podía conseguir un trabajo. No habían programas sociales, no habían programas de welfare para ayudarle a sobrevivir. Estaba obligado a vivir a la orilla de la calle y del camino, pidiendo limosnas para su sostén. Le pedía a todo el que pasaba por algo. Era una vida de profunda pobreza. Era un hombre que era quizás llevado ahí por otros. Quizás cogía su bastón y se ubicaba en el lugar de siempre, en ese camino en Jericó. Un hombre mísero, un hombre con una condición trágica, un hombre que le tocó vivir en un mundo cruel, insensible, un mundo inhumano. Era un mendigo y está sentado en el camino, dice el texto. Estaba sentado junto al camino, lo que quiere decir que había sido marginado, había sido tratado como un ciego, que en la teología de aquellos días, él era una persona sobre quien estaba el juicio de Dios. Sin embargo, Bartimeo es un ejemplo vivo de toda persona que vive sin una relación salvífica en el Señor Jesucristo. Él es un ejemplo vivo de aquellos que viven sin salvación en el Señor. Así como Bartimeo, el hombre, el pecador, está ciego espiritualmente. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4, leemos que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo. Bartimeo tenía un problema con su visión, pero el pecador perdido tiene un problema con su alma. Bartimeo tenía un problema con sus ojos, pero el pecador perdido
tiene un problema con su corazón. Bartimeo tenía un problema con sus ojos. Y quizás hubiese usado sus ojos si podía, pero no podía. Pero el pecador perdido no pudiera usar sus ojos espirituales aún si quisiera. Conforme leemos en Efesios capítulo 4, verso 18, los incrédulos tienen su entendimiento entenebrecido y el corazón endurecido. Por eso hay que orar por aquellos que no conocen al Señor, familiares y amigos. Romanos 3, allí leemos que no hay quien entienda a Dios y no hay quien busque a Dios. Esa es la condición espiritual de todos los pecadores que están en el mundo. Hay gente alrededor nuestro que ven muy bien con sus ojos físicos, pero no pueden ver con sus ojos espirituales. A estos la Biblia les llama ciegos. Están ciegos. No pueden ver el horror del pecado. No pueden ver sus hechos pecaminosos y lo que estos le hacen a ellos. No pueden ver cómo pierden sus años. No pueden ver cómo desperdician sus días. No pueden ver que sus vidas entran en ruina. No pueden sentir el dolor. No pueden ver el dolor y la tristeza. No pueden ver que están en camino y que hay un lugar de eterna condenación y que ellos van camino a la muerte, a la destrucción eterna, a la condenación eterna. En Mateo 7:13 leemos que ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esa es la condición de todos los que están en el mundo sin Dios. Dice Pablo a los tesalonicenses que retribución vendrá sobre los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús, que sufrirán el castigo de eterna destrucción, que serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hay mucha gente a nuestro alrededor que simplemente no puede ver que vive bajo la ira de Dios. Aún viviendo en el mundo, no perciben que la ira de Dios está sobre sus cabezas. En Juan 3:36, allí leemos: el que no obedece al Hijo, que es Jesucristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre de él. Si usted no cree en Jesucristo, la ira de Dios está y permanecerá sobre ti. El pecador no puede ver los horrores de su pecado. El pecador tampoco puede ver la belleza del Salvador. No ven lo maravilloso y lo bueno que es Jesucristo. Lucas 9:28, leemos allí que Jesús tomó a Juan, a Pedro y a Jacobo y los llevó al monte a orar, y que mientras oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. ¿De qué es lo que estamos hablando aquí? De la transfiguración, del momento cuando Jesús se vio un vistazo de la gloria y la belleza de Cristo a plenitud. Los discípulos lograron ver esto en el huerto del Edén. Dios hizo al hombre a su imagen. Dios puso al hombre en el jardín bello y todas sus necesidades eran suplidas. Pero el hombre pecó contra Dios y el hombre echó a perder toda aquella bendición. Y el pecado quitó al hombre, le quitó al hombre su visión espiritual y lo hizo un mendigo espiritual. Lo hizo ciego espiritual. Ahí llegó el hombre. El asunto es que el pecador no puede ver la belleza del Salvador, la gloria de Cristo. Una belleza
perfecta en intelecto, donde permea la luz, donde hay un corazón lleno de amor, donde la voluntad de Cristo está enteramente dada a la voluntad de Dios, que tiene Él una conciencia perfectamente en paz, una imaginación santificada, la belleza de Cristo. El pecado no permite al pecador ver a Cristo en su hermosura. Sin Jesús, tú tienes nada. Tu vida estaría y será vacía como un bolsillo roto. Sin Él, tú tienes nada. No importa cuánto acumules en la vida, tú vas a morir sin Jesús y terminarás en condenación eterna. Y tendrás nada que mostrar por tu ceguera espiritual y tu pobreza espiritual. Nada podrás mostrar. Bartimeo estaba en una condición muy triste. Pero el pecador perdido está en una situación mucho peor que la de Bartimeo, ciego físicamente. El pecador perdido está ciego y no puede ver a Dios. El pecador perdido está sordo y no puede oír a Dios. El pecador perdido está paralítico y no puede correr y andar hacia Dios. El pecador tiene sus manos secas y no puede trabajar para Dios. El pecador tiene su mente contaminada y no puede pensar en Dios. El pecador tiene su corazón herido y no puede vivir para Dios. El pecador es un leproso, está en inmundicia y está contaminado en la presencia de Dios. Y peor de todo, el pecador perdido es un hombre muerto, como leemos en Efesios capítulo 2. No puede sentir a Dios, no puede conocer a Dios, no puede desear a Dios, no puede amar a Dios, no puede venir a Dios por sí mismo. Esa es la condición trágica del hombre pecador. El pecador perdido está en una condición trágica, catastrófica. Y Bartimeo es un hombre en desesperada necesidad de la misericordia del Señor. Él conocía su necesidad. Él sabía bien lo que él necesitaba y él sabía la razón por la que tenía su necesidad. Él había vivido su vida oyendo que él estaba siempre bajo el juicio de Dios y que Dios lo había castigado. Su vida era una vida aislada, una vida marginada. Y Bartimeo está en la parte más baja de la capa social. Él estaba mucho más abajo que los campesinos. Él estaba visto como un hombre maldito, un hombre inmundo y un hombre como los pecadores degradantes. Él estaba solo un cabello por sobre los cobradores de impuestos. Y quizás hoy tú piensas que tú puedes esconder la verdad de ti. Quizás hoy tú piensas que tú puedes camuflajear tu necesidad. Pero por más que tú trates, no vas a poder esconderla de Dios. Y el único que te puede ayudar en tu necesidad es el Señor. Tú tienes que venir a términos con Dios. Así como Bartimeo tenía necesidad de la misericordia de Jesús, tú también tienes la misma necesidad. Después de oír el mensaje de Pedro, que hablaba de que hombres impíos habían clavado a Jesús en la cruz y lo llevaron a muerte, pero que después Dios lo levantó de la muerte y lo exaltó a la diestra de Dios. Y aquella gente, oyendo el mensaje de Pedro en el capítulo 2 de Hechos, sus corazones fueron cortados. Y ellos le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Él les dijo: arrepiéntase y bautícese para el perdón de pecados. ¿Qué es lo que hace Bartimeo? Él ahora clama,
Él grita por la misericordia de Cristo. Este es un hombre que él reconoció su necesidad. Él conocía su necesidad, pero también hace algo por su necesidad. Ahora él clama por la misericordia de Jesús. En el versículo 47 leemos: cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Nadie podía silenciar a este hombre. Nadie. Él sabía que su necesidad, quien único podía suplir para ella, era el Señor Jesucristo. Él oyó que había mucha conmoción, mucho alboroto, y él se cerciora que qué es lo que está pasando. Leemos en el texto paralelos en Lucas 18, y le dicen: es Jesús Nazareno. Y ahí él comienza a gritar. Comienza a gritar. Lo más seguro, él había oído de Jesús muchas cosas. Quizás oyó de otros enfermos que habían sido sanos. Quizás oyó de otros ciegos que habían sido sanados. Oyó de leprosos que fueron sanados. Pero ahora es el turno de él, y él oye que Jesús de Nazaret es el que está andando por allí y el que tiene a toda la multitud conmocionada. Y él, entendiendo quién es Jesús, él considera que si Jesús es el Mesías y puede salvarle a él, entonces puede, lo más seguro, sanarle. O sea, que si Jesús tiene el poder para perdonar pecados, también puede sanarte de tu enfermedad y de tu ceguera. Así que él grita. La gente le dice: cállate. Lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más. Él gritaba más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Su grito era particular: Hijo de David. O sea, él reconoció que Jesús era el Mesías. Él reconoció la verdad acerca de Jesús. Y tú no puedes venir al Señor solamente pidiendo por aquellas cosas que son temporales. Tú tienes que venir a Jesús reconociendo la verdad de Él, quién Él es. Él no solamente está ahí para darte pan y peces. Este hombre creyó que Jesús era el Mesías. Y siendo que Él es el Mesías, puede sanarme. Mucha gente hoy día oye el Evangelio, que si hoy vienes el Señor, cree en el Señor, te puede sanar. Pero no es llevando a la gente a creer en Jesús como el Señor y el Salvador. Es más bien llevando a la gente a mirar a Jesús por aquellas cosas buenas que Él puede hacer para ellos. Sanación del cuerpo, multiplicación del pan y de los peces. La gente buscando todas aquellas cosas, pero no quieren nada que ver con Jesús, ni saben quién Él es. Usted no puede venir a reclamar de Jesús nada sin antes reconocer quién Él es. Usted tiene que reconocer que Él es el Señor y Dios, que Él es tu Salvador. Y antes de que una persona pueda clamar al Señor para la salvación, tienen que entender quién Él es. Tienen que verlo a Él como su única esperanza y entender que solo Él puede salvar sus almas y perdonarles sus pecados. La gente tiene que entender que Jesús primero hay que verlo más que un maestro y más que un simple pobre hombre que fue llevado a una cruz y clavado en aquella cruz. El pecador tiene que entender que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por sus pecados y que Él resucitó al tercer día
Esto es lo que enseña la palabra en Romanos 10, que si creyeses en tu corazón, confesases con tu boca y creyeses en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le ha levantado de entre los muertos, dice la palabra del Señor, que entonces eres salvo. ¿Cómo es que el hombre pecador puede venir a ver esto? Esto está en la palabra. Pero esto no se puede entender a menos que el Espíritu de Dios te traiga. Y tú necesitas hacer como este hombre ciego, clamar al Señor, que tenga misericordia de ti. Toma el Espíritu del Señor para tocar el corazón muerto de un pecador y causar que comprendan la verdad de Cristo. Cuando esto pasa, usted puede clamar a Jesús. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y cuando Él nos dio vida pudimos clamar y gritar a Jesús para que tuviese misericordia. El grito de este hombre era personal. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. El hombre no está pidiendo, él no está demandando sus derechos. Eso es lo que está de moda en nuestros días. Todo el mundo buscando derechos. Todo el mundo buscando derechos. Y todos los días aparece un grupo, un contexto nuevo para reclamar derechos. Pero cuando se trata con cosas espirituales, nosotros no queremos nuestros derechos. Porque si Dios nos fuera a dar lo que merecemos, necesitaríamos entonces aceptar la eterna condenación y el infierno. Nosotros necesitamos misericordia. Mientras que Jacobo y Juan querían posición, querían elevación, querían exaltación, este hombre ciego quiere solamente la misericordia del Señor. Solo la misericordia del Señor. Nosotros no tenemos ningún derecho al cielo. No tenemos ningún derecho a Jesucristo. No tenemos ningún derecho a la salvación. Nosotros solo tenemos el derecho a vivir una vida perdida, una vida miserable y una vida eternamente en destrucción. Nosotros no queremos nuestros derechos, nosotros queremos y necesitamos la misericordia de Jesucristo. Muchos hoy día viven como si ellos se merecen los favores del Señor. Como si ellos se merecen los milagros del Señor. Y muchos aprenden de que a reclamarle al Señor porque ellos están demandando, porque ellos merecen, porque se creen que quizás por su religiosidad Dios es impresionado. Pero la Biblia, Jesús en las bienaventuranzas dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu. Tú no tienes por qué jactarte de algún derecho. Ninguno de nosotros tenemos el derecho a jactarnos de un derecho de parte de Dios, que Dios tiene que sanarme porque yo he vivido cristianamente toda mi vida y Él tiene que sanarme ahora. No, si llevas 50 años en el Señor y tienes una necesidad nueva, si Dios te ha dado la mayor misericordia que fue la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados, y de repente 50 años más tarde tienes una necesidad de esas temporales, pídele al Señor, pero pídele conforme a su misericordia. Pídele conforme a su gracia. Pídele conforme a su bondad. No le pidas como alguien que tiene derecho. Pídele como alguien que reconoce que Dios es santo, que Dios es Dios, que Dios es soberano, que Dios tiene todas las cosas bajo su control y que hay momentos que en nuestra mente finita no entendemos los propósitos de Dios en diferentes tiempos de nuestra vida. Pero en cada instante, cuando sea necesario, vaya al Señor y pídale conforme a su misericordia. Y este hombre está persistente en su clamor. Lo reprendieron y él
más fuerte gritó a Jesús. Le decían, cállate. Le implicaban, gente como tú, Jesús no quiere nada que ver. A Jesús no le interesa gente como tú, despiadada. Gente que ya tiene el juicio de Dios sobre su cabeza. Tu ceguera es evidencia de que Dios no quiere nada que ver contigo. Tenga cuidado con hacer a gente pensar de esa manera. Así estaban esa gente, ese mundo cruel, inhumano, en el que este hombre vivió, mi hermano. Era un mundo insensible. La gente muy inhumana. Pero este hombre no se rindió, siguió clamando al Señor. Él sabía, él creía que Jesús podía ayudarlo, porque si Jesús es el hijo de David, y decir el hijo de David era implicar y entender que él es el Mesías. Es una expresión mesiánica, que Jesús habría de ser aquel que asumiría el trono de David. Ahora, si el Señor estuviera pasando por tu corazón hoy, tú no tienes que esperar. Este es el momento, ahora es el momento, ahora es la hora. Es posible que alguien me esté escuchando en este momento y se siente que no tiene esperanza, se siente que Dios quizá no quiera nada que ver con ello. Alguien le ha hecho pensar que están más allá de la misericordia de Dios. Yo te voy a decir que mientras hay vida hay esperanza. Si me estás oyendo hoy y el Señor hoy te hace entender, Él está pasando por tu corazón. Clama a Él. Clama a Él. Como decía el profeta, clama a mí, yo te responderé. Quizás Él no caminará más por tu camino. No te importe qué pensará quién de ti. No te importe qué dirán de ti, lo que piensen de ti. No te preocupes lo que otro piense o tenga que decir. Ven a Jesús y no dilates. Y no permitas que nada ni nadie te detenga de venir al Señor ahora. Aún en tiempos como los que estamos viviendo, el Señor está llamando a mucha gente a venir a Él. Ven a Jesús mientras Él está llamando. Ese es el tiempo, no dilate. Un día será muy tarde. Y quizás hoy mismo es tarde para muchos. Pero Bartimeo grita por la misericordia de Cristo. ¿Y por qué tú no hoy gritar también y clamar por la misericordia del Señor? Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Si alguien te ha dicho a ti o te ha hecho pensar a ti que tú estás más allá del perdón de Cristo, en este día, grita al Señor de donde estás. Y dile, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. La experiencia personal de este hombre Bartimeo tuvo una cura personal. Jesús oyó el clamor de este pobre mendigo ciego y Jesús se detuvo. Jesús va camino a la cruz y tiene una agenda llena, por lo que le queda una semana para vivir antes de llegar a la cruz. Jesús tenía que ir al templo, limpiar el templo, tener que dar explicación de su autoridad, tenía que llevar a cabo la cena de la Pascua y instituir la cena. Tenía muchas otras cosas que cumplir, entrar triunfalmente a Jerusalén. Jesús tenía una agenda muy llena. Pero Jesús se detuvo. Jesús se detiene para atender la petición de un pobre mendigo ciego. En el marco teológico de aquellos días, este hombre era un nada. Este hombre no tenía valor. Este hombre había sido rechazado por Dios. Él era un rechazo de Dios.
Pero cuando él clama al Señor, el Señor se detiene y él tiene una experiencia personal con la misericordia de Cristo. Quiera Dios que tú hoy tengas una experiencia personal con la misericordia del Señor. Jesús le dice: ¿qué tú quieres que haga por ti? ¿Qué deseas que haga? Él le dice: Raboní, que recobre la vista. Y quiero regresar a aquellos que le decían cállate, ahora le dicen: mira, anímate, levántate, mira que te está llamando, porque Jesús lo está llamando. Y dirigiéndose a este hombre delante de todos: ¿qué deseas que haga por ti? Jacobo y Juan, ¿qué ustedes quieren? Sentarnos a la izquierda y sentarnos a la derecha. A este hombre, ¿qué tú quieres que haga por ti? Aquellos querían posición y exaltación, querían prominencia, querían importancia, querían los primeros asientos, querían los mejores puestos. Y este hombre, ¿qué tú quieres que haga por ti? Raboní, no rabí, Raboní, era un término un poquito más elevado. Que recobre la vista. Solamente que recobre la vista. Ya él había declarado fe en el Señor. Porque él le dijo: Jesús, hijo de David, hijo de David, hijo de David. Él gritó al Señor y delante de todos, sin importar lo que pensaran, él declaró que Jesús es el Salvador de su alma. Y ahora Jesús le dice: ¿qué deseas que haga por ti? Que yo pueda ver. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Fue sanado instantáneamente, no como se ve hoy día en los milagros que ocurren, que hay que ir a rehabilitación y todas esas cosas, y es un proceso. Aquí no hay proceso. Esto fue al instante, al momento. Este hombre fue sanado. El hecho de que fue sanado al instante es confirmación de que Jesús puede salvar al instante. Como en aquel caso que le trajeron a aquel hombre enfermo a Jesús, paralítico, lo trajeron habiendo bajado al enfermo por un hueco que hicieron en la casa, en el techo, y Jesús lo sanó. Y habían entre ellos gente farisea. ¿Quién se cree que él es? Porque Jesús le dijo primero: tus pecados te son perdonados. Ellos no podían entender por qué él está perdonando pecados, si solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús les dice: ¿qué ustedes creen que es más difícil? Decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados, o levántate, coge tu lecho y anda. Y él termina diciéndole: pero para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a este le digo: levántate, toma tu lecho y anda. El hecho de que Jesús sanó a este hombre y lo sanó instantáneamente es confirmación de que Él puede salvar al pecador instantáneamente. Al pecador que se arrepiente y confiesa a Jesús como su Señor y su Dios. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Le seguía por el camino. Eso es poderoso. Cuando el hombre pecador viene al Señor y clama a Cristo, al Señor no le toma mucho tiempo para salvar. Él es poderoso para salvar instantáneamente. Cuando Jesús está en la cruz, porque estamos entrando a la última semana de Jesús en el mundo, y de aquí en adelante no se habla de conversiones, solo las que vemos en el Calvario, el centurión y también el pecador que estaba al lado de Jesús. Y vemos la de este hombre que está aquí. Estas son las
excepciones que vemos en esta última semana de Jesús en la tierra. Y vemos que poderosamente, instantáneamente, fue sanado el hombre. Y fue curado permanentemente. O sea, que conforme al texto, en versículo 52, él fue sanado. Habla de en el tiempo perfecto. En otras palabras, que fue sanado en una manera en que se mantuvo y permaneció en esa condición de ahí en adelante. O sea, que recobró la vista y siguió siendo una persona que podía ver. Y también pudo ver el resto de sus días. Y nunca paró de poder ver. Su visión no le fue cortada. No regresó la ceguera. Él vio y siguió viendo. Así hace el Señor con aquellos que creen en Él para salvación. Él los salva y los salva eternamente. Él da vida y vida eterna. Una vez que tú eres vivificado por el poder de Dios, tú estás vivo en Cristo para siempre. La salvación provee seguridad eterna. Hay quienes piensan que la salvación se puede perder a la vuelta de la esquina, pero no es la salvación de Cristo. La salvación de Cristo es permanente. Permanente, amado hermano. Usted no tiene que temer que usted va a perder su salvación. Usted no tuvo nada que ver con ella. Usted simplemente ejerció la fe en el Señor y reconoció su maldad, reconoció su pecado, se arrepintió. El Señor te ha perdonado, el Señor te ha salvado y tu salvación no la puedes perder. Hay quienes les gusta predicar que la salvación se pierde para tener a los feligreses y a los hermanos y hermanas bajo el terror de esa posibilidad. Cristo no murió el terror de la cruz y no murió con el terror de la ira de Dios sobre su cabeza para que usted y yo estuviésemos con una salvación que se pierde a la vuelta de la esquina y que en cualquier momento la podemos perder. Nuestra salvación está sellada. Está sellada en la sangre de Cristo y es permanente. Así como la sanación de este hombre fue permanente, así también la salvación del pecador que se arrepiente y cree en el Señor. Y fue una cura, una sanación profunda. ¿Por qué? Porque leemos en Lucas 18, en el texto paralelo, Lucas 18:43, que le seguía glorificando a Dios. Así que vemos que el hombre pasó de ser un ciego que estaba pidiendo limosnas, allí un mendigo, a un hombre que ha recobrado la vista, pero más que todo ha sido salvo y ahora está glorificando a Dios. Pasó a ser un adorador de Cristo, un adorador de Dios. Y él vino a ser un testigo del poder de Dios el resto de sus días. Porque leemos en el versículo 52: y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Y de ahí en adelante él le sigue. Este es el único enfermo sano en los evangelios sinópticos que es mencionado por nombre. Es el único. Y es posible porque como se convirtió al Señor aquí, permaneció con la iglesia y con los discípulos aún después de la ascensión del Señor al cielo. Así que vemos aquí el poder de nuestro Señor. A Él no le interesa tu religión. A Él no le interesa tus buenas obras. A Él no le interesa quién tú eres ni lo que has hecho. Todo lo que Dios le interesa es: ¿conoces tú a Jesús? ¿Sabes tú quién es Jesús? ¿Reconoces tú a Jesús por quién Él es? Y estás tú salvo por gracia. Mi necesidad y su misericordia. Aprendemos hoy que el Señor no ignora el clamor de un corazón que verdaderamente se arrepiente, y pecadores desesperados que saben
que no merecen nada, los tales tendrán la audiencia y la atención de Cristo. Aprendemos hoy que si usted viene al Señor con un corazón contrito, humillado, que el Señor no te desprecia. Al que viene a mí, yo no le echo fuera. Si vienes al Señor con humildad y no vienes buscando y demandando cosas del Señor, ven diciéndole: Señor, lo único que necesito de ti, porque es la verdad, es tu misericordia. Y Jesús tiene el poder para sanar. Y si Él tiene el poder para sanar el cáncer, Él puede sanar el cáncer. Él puede sanar al que está ciego. Él puede sanar al que está sordo. Él puede sanar la alta presión. Él puede sanar la diabetes. Él puede sanar todas las enfermedades. Él las puede sanar. Él comprobó que Él puede sanar toda enfermedad. Si leemos los evangelios, leemos que Jesús sanó de toda enfermedad, de toda dolencia. Y hoy día, como se predica, muchos predican haciéndole a la gente pensar que el Señor quiere darte a ti sanación y milagros, como si todas esas cosas preceden a lo que Dios realmente quiere hacer. Porque aún este ciego que fue sano murió y está esperando la resurrección. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Es que tú entiendas y reconozcas que solo Él te puede salvar de tu pecaminosidad, de tu condición de pecado. Que solo Él te puede dar perdón. Y cuando Él te perdona, estás perdonado y estás bien delante de Dios. Ya no eres enemigo de Dios más. Ahora eres hijo, hija de Dios. Él vino para manifestar su poder, salvando pecadores, haciéndolos seguidores obedientes que viven vidas en verdadera adoración del Señor. Una de las evidencias de una persona que verdaderamente está salva es que adoran al Señor. Una de las evidencias más contundentes es la adoración del Señor continuamente. Usted ha visto cristianos limpiando en su casa, recogiendo en su casa, trabajando manejando en su carro. Se las pasan alabando y adorando al Señor. Una de las evidencias de que nosotros estamos salvos y hemos sido perdonados y el poder del Señor ha transformado nuestras vidas es que adoramos y alabamos al Señor. Estamos aquí, amados hermanos, porque el Señor un día cruzó nuestro camino. Habiendo Él llegado hasta la cruz, Él llegó a Jerusalén, llegó a la cruz, allí murió clavado sobre aquel madero. Él allí asumió la posición de uno maldito para que nosotros hoy, por fe en Él, tengamos su justicia, tengamos hoy el perdón de nuestros pecados, hoy podamos tener esperanza. En medio de lo que está pasando en el mundo de hoy, los creyentes vivimos con una paz, con una esperanza que no la ahoga ninguna pandemia. Ese es el poder de la esperanza que Cristo nos da a nosotros. Ese es el poder de Cristo en nosotros. Gloria a Dios por esta maravillosa salvación. Quizás en ti hay alguna enfermedad, algún asunto personal, algún asunto relacional. Todas esas cosas el Señor tiene el poder para operar en todas ellas. Pero primero Él quiere salvar tu alma. Él quiere que hoy tú vengas a Él con tu mayor necesidad. Tu mayor necesidad no es simplemente restaurar tu matrimonio o tus hijos o tus finanzas. Tu primera y mayor necesidad es que tu alma sea perdonada de todos sus pecados, y hasta que tú te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo, no vas a experimentar personalmente esa misericordia del Señor. Oremos. Eterno Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos por el récord de tu palabra. Somos bendecidos, Señor, por tu palabra, las riquezas, lo maravilloso, los detalles que hay aquí para nosotros, la claridad, la verdad, la consistencia.
Hemos visto, Señor, un panorama completo de lo que es la salvación. Y así nosotros, como este hombre, Señor, que estaba sin esperanza, en ceguera y sin la habilidad de buscarte. Oh, Señor, así nosotros hoy venimos a ti. Venimos hoy, Señor, y hay quienes están escuchándome hoy, quizás en necesidad, Señor, y ahora están comenzando a ver su necesidad. Padre, están comenzando a sentir el peso de su pecado. Ten piedad de ellos, Señor, y manifiéstales a ellos tu misericordia. Todo aquel que clama a ti, todo el que clama a ti, Padre, arrepentido y con sinceridad de corazón, tú, Señor, no los rechazas. Oh Dios del cielo, tú llevaste sobre ti todos nuestros pecados. Y aquí estamos hoy, Señor, buscando tu misericordia, clamando por tu misericordia, Señor, y rogándote que tenga misericordia de todos aquellos que hoy nos oyen, que viven hoy en este mundo, que anda en crisis. Pero, Señor, permite hoy, Padre, que haya hoy, Padre, oído para oír y disposición para creer. Esto todo puede ocurrir por el poder de tu Espíritu. Señor, atrae a todos aquellos que hoy necesitan, Padre, salvación y perdón de pecados. Para la gloria de tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. En densa oscuridad vagué, Perdido en el lejos, la senda vana del placer, fuertemente siendo rebelde a su voz, quisiste amarme así, vengo a ver si tú por tu amor aún huya de ti. junto a mi Indiferente